Pablo está expresando aquí en Filipenses que su salvación, conocer a Cristo como su Salvador, fue simplemente el comienzo de una caminata, de un viaje, digamos, espiritual, donde él iba a ser transformado a la imagen de Cristo. Y nos comparte su deseo de conocer a Cristo. Dios no transforme al creyente contra su voluntad. El creyente necesita someterse, necesita presentarse como un sacrificio vivo. Si el creyente sigue detrás del pecado, cede a la tentación, apaga el Espíritu Santo, la obra de Dios es frenada en la vida del creyente. El creyente no llega a ser maduro espiritualmente. Necesitamos someternos a Dios y necesitamos buscar a Dios, y nosotros necesitamos comprender y entender que el objetivo en la vida no es simplemente, soy salvo, me voy al cielo y listo. No, soy salvo, voy al cielo y yo quiero conocer a Cristo. Quiero que Él transforme mi vida, que Él esté obrando en mi vida y que yo sea como Cristo aquí en esta vida. Hay 4 actitudes que necesitamos para poder ver esa obra en nuestra vida. En primer lugar, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Mire lo que Pablo dijo en versículo 12. Él decía en los versículos 8 y 10 que quería conocer a Cristo de una manera excelente y conocer su persona, su poder en su resurrección y su vida. Pero mire el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Cuando Pablo escribió el libro de Filipenses, ya hace muchos años que él conocía a Cristo. Ya había empezado varias iglesias. Ya había predicado mensajes enseñando la palabra de Dios. Pero miró a su vida y miró atrás y dijo, todavía no he llegado. Para ser honesto. Para ser honesto todavía me falta mucho. Mirando a su vida y lo que debería ser, imitando la vida del Señor Jesucristo. No se olviden que la vida de madurez espiritual es ser hecho conforme a la imagen de Cristo. En el libro de Efesios dice que Dios dio hombres que enseñaran la palabra de Dios en la iglesia para que se maduren, para que hagan la obra del ministerio. Y dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que seamos hechos conforme a Cristo. Uno dirá, pastor, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Hasta que seamos exactamente como Cristo en nuestra vida. Por supuesto, no vamos a llegar a hacer eso en esta vida, pero sí podemos ir aprendiendo, creciendo, y en el momento que Cristo nos transforme, nos va a transformar completamente a su imagen. Pablo decía, yo no he llegado todavía. Yo miro mi vida y me doy cuenta que me falta, y me falta mucho. Eso sería un gran ánimo para los filipenses. Para decirles a ellos que no se desanimen. Yo tampoco he llegado a ser perfecto y completo y completamente desarrollado. Realmente Dios quiere que manifestemos la misma misericordia, amor, paciencia, sabiduría de Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Que no descansemos pensando, bueno, soy salvo, sé que voy a ir al cielo, ya está. Y flotar en la vida. Tenemos que esforzarnos a ser
como Cristo y obedecer al Señor. Es tan fácil para nosotros hacer falso. Venir a la iglesia, dar una apariencia que estamos bien, que no nos falta, que estamos bien con Cristo, obedeciendo a Cristo, y hacer cosas en nuestra vida que sabemos que está mal delante de Dios, cediendo a la tentación, pero pensando, bueno, ya tengo mi salvación, ya estoy bien, ya estoy leyendo algo de la Biblia, flotando en la vida. Es interesante lo que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis. Él dijo a la iglesia en Laodicea, él dijo lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y escuchen lo que ellos estaban diciendo. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, ellos pensaban, estamos bien, tenemos plata, tenemos cosas, tenemos la salvación, pero no eran ni frío ni caliente, eran tibios, en el medio. Es muy fácil para el creyente pensar que está bien, mirar su vida, quizás no practica ciertas cosas, lee la Biblia, ora un poco, viene a la iglesia y pensar, no me falta, estoy bien, cuando realmente está mal delante de Dios. Es fácil ser falso, fácil ser hipócrita y no confesar, no admitir, me falta, tengo mis luchas. Pareciera que algunos creyentes piensen que nunca pecan. Cuando uno le pregunta, para vos, ¿qué puedo orar por vos? No, yo estoy bien, yo no tengo problema, yo no tengo luchas, no tengo dificultades. ¿En serio? Yo tengo un montón. Deberíamos ser conscientes de nuestras luchas, de ser como Cristo. No seamos hipócritas, no seamos falsos delante de Dios. Busquemos la santidad, busquemos la obediencia a Dios. Pablo dijo, todavía no lo he alcanzado, me falta mucho. Tengo mis luchas. Miren Romanos capítulo 7, cuando pueden hoy a la tarde en su casa. Pablo expresaba la lucha que tenía. Las cosas que no quiero hacer, lo hago. Las cosas que quiero hacer, no lo hago. Miserable sea de mí. Estaba consciente de sus faltas. ¿Sabe por qué muchos creyentes no están haciendo un esfuerzo para ser maduros espiritualmente y que no son maduros después de muchos años? Porque piensan que están bien. Dicen, no, yo estoy bien, no, está bien, no tengo luchas, no tengo problemas. Pablo decía, no, yo no he alcanzado todavía. Yo tengo faltas. ¿Usted está consciente? Sea honesto para poder ser maduro espiritualmente. Mire su vida, admite delante de Dios que tiene sus faltas. Sea consciente de sus faltas, las áreas en tu vida donde no estás bien delante de Dios. Tu lengua, tus pensamientos, tus amistades, tu forma de pensar. ¿Hay alguna falta delante de Dios? Que Dios quiere que seamos como Cristo en cada área de nuestra vida. Requiere honestidad. Requiere que uno sea honesto delante de Dios. Número 2, requiere un esfuerzo.
Mire lo que él dice en Filipenses capítulo 3, donde él dice en versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Requiere un esfuerzo en el sentido de enfocarse en la madurez espiritual. Una cosa hago, él decía. Para él era una prioridad en su vida, la madurez espiritual. Para él. Él sabía que había muchas cosas que hacer, pero él quería, por sobre todas las cosas, ser como Cristo. Es tan fácil desviarse en la vida cristiana, aún ocupándose en cosas buenas, en cosas necesarias. Desviarnos de esa meta de ser como Cristo y de ser maduro espiritualmente. Él tenía un enfoque y una determinación de ser como Cristo, de conocerlo a Él de una manera excelente en la práctica diaria. Santiago dijo a los creyentes que estaban pasando por una prueba, él decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. El creyente que tiene varias metas, que tiene varias cosas importantes, es inestable. Debemos tener como meta el hecho de conocer a Cristo y ser como Él en nuestra vida espiritual. Es tan fácil desviarnos, enfocarnos en cosas necesarias, el trabajo, la plata, la educación, los estudios, aún los pasatiempos, la familia. Es tan fácil tener como prioridad otras cosas o al nivel supuestamente de ser maduro espiritualmente. ¿Cuán importante es para vos ser maduro y ser como Cristo? Conocerlo a Él. ¿Cuán importante es pasar tiempo con Él? Hacer esos cambios en su vida que debería hacer para reflejar a Cristo en su vida. A veces son cosas malas, la tentación. A veces apreciamos más ese sentir cuando cedemos a la tentación que conocer a Cristo. Es fácil desviarnos. Una cosa hago, él decía, yo hago un esfuerzo de concentrarme y esforzarme en esa cosa. Eso es lo más importante. ¿Cuál es lo más importante en tu vida? ¿Es conocer a Cristo? ¿Es ser todo lo que Cristo quiere que seas en tu vida? Y es interesante que él dijo, una cosa hago, que él hacía. Él era consciente que su madurez espiritual no dependía en otra persona, en algún familiar, algún conocido, algún otro hermano. Jóvenes, si vos querés ser maduro espiritualmente, no depende en lo que hace tus padres. Esposo, esposa, quizás vos tenés una pareja maravillosa que ama a Dios y conoce bien la palabra de Dios. Pero tu madurez espiritual no depende en lo que hace tu esposa, tu esposo, tus hijos o tus padres. Depende en lo que vos haces. Una cosa hago yo, decía Pablo. Él quería ser como Cristo. ¿Tenés ese deseo? Me alegra que están acá en esta mañana escuchando la palabra y les pregunto, ¿cuál es tu deseo? Conocer a Cristo y ser como Cristo y agradar a Cristo. Él tenía ese deseo. Él hacía ese esfuerzo personal para ser maduro. Y puede ser que en tu caso estás viviendo, estás con personas que conocen a Cristo. Y capaz que no están acá en esta mañana
porque no quieren la madurez espiritual. No les interesa mucho la madurez espiritual. Eso no significa que vos no puedes ser maduro espiritualmente. Vos puedes ser maduro. Vos puedes crecer. Es más agradable cuando uno nos está acompañando. Es más agradable que la familia, los hijos, o el esposo, o la esposa. Pero Pablo era soltero. Él vivía solo. Él no tenía familia, digamos, esposa y chicos. Y él expresaba su deseo de ser maduro. Y él logró servir a Dios con madurez espiritual. Mejor cuando estamos acompañados y que nos animemos el uno al otro a ser maduro. Pero puede ser que uno esté solo porque aún otros creyentes no deseen tanto la madurez. Vos puedes. Él dijo, una cosa hago yo de esforzarse a conocer a Cristo. Pero requiere, número 3, constancia. Constancia. Mire lo que él dijo en el versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Prosigo. La idea es perseguir, como un policía que persigue un criminal, un cazador que está persiguiendo su presa, que quiere conseguirlo y buscarlo. Y mire versículo 14. Prosigo a la meta. Persigo, continúo, constancia. Va a haber momentos cuando uno cae en la vida cristiana. Y miramos adelante a esta meta. Y a lo mejor no tenemos tantas ganas de seguir adelante. Quizás por algún fracaso, por desilusión, por desánimo. Mirando nuestra vida, Pablo decía, yo prosigo, yo continúo. Sigo persiguiendo con afán, con ansiedad, con un deseo fuerte, ser maduro espiritual. Y no dejo que nada me estorbe. Ninguna persona, ninguna circunstancia, ninguna frustración, ninguna tristeza. Prosigo a la meta. Tengo esta meta y no voy a desviarme. Tenía constancia. ¿Estás con esa actitud en esta mañana? ¿Estás con ese deseo en esta mañana de seguir a Cristo? Sí, va a haber desánimo, va a haber fracasos. Ahora en unos minutos vamos a orar al Señor y pedir que Él examine nuestro corazón antes de recordar estos símbolos de su muerte. Y por ahí uno está consciente de algunas cosas en su vida que están mal. Y hasta inclusive alguno por ahí pregunta, pastor, ¿debería tomar la Santa Cena? Me siento tan mal, me siento tan culpable por algo. Dice la palabra de Dios que examinamos nuestra vida y luego tomamos parte de la Santa Cena. Deberíamos arrepentirnos, deberíamos hacer cambios en nuestra vida, pero asegurarnos de que Dios nos perdona, Dios nos ama. No deberíamos tomar livianamente el pecado y hacerlo así nomás, pero Dios nos perdona, nos limpia y podemos seguir adelante y proseguir hasta la meta de ser como Cristo. Necesitamos constancia, necesitamos seguir adelante. Reconoce que uno tiene sus luchas. El apóstol Pablo mismo tenía esa lucha. Él expresaba su deseo de ser maduro, expresaba la energía que él infundía con el poder del Espíritu Santo en buscar esa meta y ser constante y continuar adelante.
Es muy fácil para nosotros desanimarnos. Es interesante en Hebreos capítulo 12, cuando habla acerca de la disciplina, a veces que Dios hace en nuestra vida para con el propósito de conformarnos a la imagen de su Hijo. Dice la palabra de Dios, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está escribiendo a creyentes que son conscientes de la disciplina de Dios, corrigiendo sus vidas, porque son niños espirituales después de muchos años. ¿Y qué está diciéndoles a ellos? Siguen adelante, levántense. Como uno que está en una carrera que por ahí se cae y se levanta y continúa. Me encanta ver cómo algunos por ahí están caídos y se levantan y siguen corriendo y ganan la carrera. ¿Por qué? Porque ponen todo su esfuerzo en esa disciplina, en esa carrera. Mucho ánimo. Me gusta los hermanos que por ahí caen y se levantan y continúan la carrera y hacen las correcciones y los cambios en su vida que deberían hacer y salen victoriosos. No está mal examinar su vida y reconocer que hay faltas y ser honesto y no ser hipócrita. Está bien mirar su vida. Si uno lo corrige y dice, pastor, ore por mí, o hermano, ore por mí, para que pueda hacer esas correcciones y seguir adelante y lograr la victoria en su vida y lograr esa madurez espiritual. Es triste el hermano que mire su vida, no, yo estoy bien, no tengo muchas ganas, pero bueno, vengo, escucho la palabra, leo la palabra y hay como una indiferencia. Eso es triste. Hay que proseguir, hay que continuar. Y Pablo tenía esta constancia, pero también requiere cierto sacrificio. Es muy fácil sacar nuestra mirada de Cristo y empezar a mirar a los hermanos. Ahora, no está mal mirar a los hermanos si estamos mirando a los hermanos correctos que nos estimulen a seguir la madurez espiritual. Miren lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3 en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos o maduros relativos, no perfectos sin pecado, esto mismo sintamos. O sea, todos los hermanos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Si ustedes son indiferentes, Dios se lo va a revelar. Mediten sobre esta palabra. Dios lo va a mostrar su indiferencia. Pero, versículo 16, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Miren mi vida, yo quiero ser como Cristo, quiero seguir adelante y ser maduro. Siguen mi ejemplo. Siguen a Cristo y búsquenle a Él. ¿Tu vida es un ejemplo a otros creyentes? De uno que está con deseo de crecer. Otros creyentes pueden ser, a mí me anima mucho la vida de fulano y tal. Ella o él está en una situación no muy fácil, pero siguen a Cristo, confíen en Cristo. Siempre tiene una palabra de aliento acerca de Cristo. Yo quiero imitar su ejemplo. Es muy fácil para el creyente a dejar de mirar los buenos ejemplos y mirar los malos ejemplos.
Por eso él dice en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No son necesariamente enemigos de Cristo, son enemigos a la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo habla de sacrificio, de sufrimiento. Hay algunos creyentes, aún creyentes hoy, o personas que dicen ser creyentes que no son creyentes verdaderos, que enseñan, no, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendición, Dios quiere darnos plata, usted tiene que visualizar ese camioneta 0 kilómetros y Dios se lo va a regalar. Si usted lo mira y lo piensa, todo lo terrenal, toda la prosperidad y las cosas de este mundo, muchos de ellos no son realmente creyentes. Y él dice acá, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos al sufrimiento. En otras palabras, la vida cristiana es una vida de sufrimiento, una de pruebas. Y él dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Está diciendo, cuiden sus ojos, su mirada. Miren a los que desean la madurez espiritual, que están dispuestos a seguir a Cristo y sufrir por Cristo. Y cuidado que no estén mirando a los malos ejemplos. La gente de este mundo que ama el placer, que ama el pecado, que se entregan a la tentación, que parece que están disfrutando la vida. Eso es lo que pasó con el salmista en el Salmo 73. Casi se deslizaron mis pies, dijo, mirando a los impíos, mirando a los que desafiaban el cielo y parecía que no estaban sufriendo. En vez de buscar la madurez espiritual, hay creyentes a veces que pierden la vista de Cristo y no ponen la mirada en los que aman a Cristo y siguen a Cristo y están logrando la madurez espiritual, sino que ponen su mirada en personas que no conocen a Cristo o personas que pretenden conocer a Cristo y en vez de predicar y enseñar la sana doctrina y la palabra de Dios, enseñan filosofías mundanas dentro de la iglesia, engañando a la gente y sacando la plata de la gente, y ellos prosperando, y los feligreses de la gente que escucha siguen en su pobreza y en sus luchas espirituales. Miren los ejemplos. Sean imitadores de los que aman a Cristo y que buscan a Cristo y están creciendo espiritualmente. Cuidado del mundo. Cuidado de la gente del mundo. De mirar y querer imitar a ellos. De cansarse de la vida cristiana. Ahí es donde perdemos muchos jóvenes. Se crían en la iglesia y están escuchando la palabra de Dios y en vez de captar realmente el llamado de Dios, de captar lo que es la vida cristiana, están ahí escuchando la palabra y entra un oído y sale por el otro oído y por ahí están mirando la gente del mundo. A mí me gustaría probar esto, aquello o el otro. Y son ignorantes de la verdadera tristeza que vive la gente en el mundo, que prueban cosas. Si sos tentado a querer probar y vivir, lee el libro de Eclesiastés. Salomón era así, él quiso probar las cosas que había en el mundo, la riqueza. Permite que otro pruebe por vos.
y que veas el fin. ¿Y qué dijo Salomón en Eclesiastés? Todo vano. No llena el corazón, no da satisfacción. Al contrario, crea un apetito que no se puede satisfacer nunca y uno queda y deja más triste que cuando tenía a Cristo y estaba buscando las cosas de Dios. No se dejan llevar por el engaño de las riquezas, de los placeres, de la tentación. Dios es el que puede satisfacer el Cristo es el que puede dar gozo verdadero en nuestro corazón. Y sí, la madurez significa un cierto disciplina, esfuerzo y sufrimiento, pero dentro de uno tiene la satisfacción de conocer a Dios, de ser agradable delante de Dios, de estar en comunión con Dios. Pablo decía, honestamente, hermanos, no lo he alcanzado todavía. Estoy siguiendo, estoy persiguiendo, estoy esforzándome. Una cosa hago, no es una cosa entre muchas cosas, es lo más importante. Tu relación con Dios debería ser lo más importante en tu vida y no puedes compartirlo con otros deseos. No está mal trabajar, no está mal tener plata, no está mal tener un buen trabajo, pero lo más importante debería ser Cristo, amarlo a Él y crecer en Él en su vida. Y se va a ver en su práctica, en su compromiso. Si tiene un compromiso con la palabra de Dios, la lectura en su casa, con la oración, orando a Dios, con la iglesia, asistiendo a la iglesia, aún con su compromiso de hablar a los incrédulos de Cristo y de la salvación. Una cosa hago. Prosigo a la meta. Lo tengo bien claro, la meta de ser como Cristo, y no me desvío para nada. Sigo ese camino y quiero ser como Cristo. Y Él requiere un esfuerzo. Y requiere un sacrificio de no mirar los malos ejemplos, de no dejarnos llevar por la tentación, de mirar a Cristo y seguir a Cristo por sobre todas las cosas. Cuán importante es la madurez espiritual, de ser como Cristo en tu vida, ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Estás dispuesto a dejar cosas al lado? ¿Estás dispuesto a cambiar el enfoque de tu mirada y mirar a los buenos ejemplos y dejar de mirar los malos ejemplos que te llevan detrás de su maldad, de tu vana manera de vivir? Es un sacrificio, pero es un sacrificio que vale la pena. Y el día que entramos en su presencia y le vemos a Él, ninguno va a decir, el sacrificio que hice atrás no valía la pena. Al contrario, vamos a estar pensando en que podríamos haber hecho más sacrificio. Cuando Cristo oraba por los discípulos antes de irse al cielo, dice la palabra de Dios lo siguiente en el Evangelio de Juan. Cristo oraba por los discípulos y decía en Juan 17:3, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo estaba orando por los discípulos para que conociera a Cristo. En Efesios capítulo 1, Pablo estaba orando por los efesios y decía que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Dios quiere que conozcamos a Cristo. Ser maduro espiritual significa conocer a Cristo.
Él es una persona, no es una figura ahí lejito que uno habla, un personaje bíblico. Es una persona, es Dios. Él vive. Él escucha nuestras palabras, observa nuestra vida. Y cuando hablamos, no estamos hablando al aire cuando estamos orando. Estamos hablando a una persona, a Dios, Jesucristo. Él nos escucha a nosotros. Él quiere que lo conozcamos a Él. No es como una figura de la historia que uno lee en un libro y que no puede conocer porque vivió cientos de años atrás. Es una persona viva ahora que quiere conocerte y quiere que le conozcas a Él. Necesitamos desarrollar esa relación con Él. Pablo aquí nos da esas 4 características para ser maduro, conociendo a Cristo. Requiere honestidad, requiere un esfuerzo, requiere constancia y requiere sacrificio. Que busquemos a Cristo, que seamos maduros. Hay muchos creyentes que no están dispuestos a pagar lo que se requiere para ser maduros. En Hebreos vemos que los creyentes vivieron años y el escritor de Hebreos decía, ustedes deberían ser maestros, deberían poder compartir con otros doctrina, enseñanza. Deberían estar dispuestos a poder recibir la enseñanza que quiere escribirles sobre Melquisedec y el sacerdote para poder crecer. Pero él dijo, todavía son niños espirituales. Pasaron su vida. Por lo que puedo entender, pareciera que ellos hacían 30 años que eran creyentes y todavía eran niños espirituales. Qué triste sería que una persona sea un verdadero creyente. Entiendo que algunos no crecen porque no pueden crecer, porque no son hijos de Dios. Pero qué triste sería que un creyente viva años como niño espiritual, sabiendo en su corazón que son hijos de Dios, pero no pueden compartir la palabra de Dios con otros, ni con hermanos que necesiten una palabra de aliento, ni con incrédulos que necesiten una buena explicación del Evangelio. Y que en un sentido vive una vida inútil en las manos de Dios, porque todavía son niños y dependen en otros que le ayuden, como un niño. Uno ve los niños aquí cantando y me encanta ver a Tobías cantar al Señor. Pero es un niño. Él depende en sus padres que lo cuiden, que lo vistan, que le den de comer. Y hay creyentes que viven así. Dependen en que otros le dan de comer espiritualmente, que le ayuden espiritualmente, que oren por ellos espiritualmente. En vez de crecer y ser maduros y ayudar a otros, acompañar a otros en su lucha, en su prueba, de explicar con sencillez el Evangelio a otros, porque son niños espirituales. Pablo no quería quedar niño, él quería lograr todo lo que Cristo tenía para él, que comenzó a hacer en su vida desde el momento que creyó en Cristo. ¿Estás progresando hacia la madurez espiritual o estás flotando? Está, gracias a Dios, está acá, está escuchando y está leyendo. Pero ¿cómo estás en esta mañana? Seamos honestos. Pueden engañar al pastor, pueden engañarme a mí, a decir que todo está bien, yo lo creo. Pero no podemos engañar a Dios. Debemos buscar la madurez espiritual. Vamos a orar al Señor.